Buenos días, muchas gracias a todos por conectarse. Les agradecemos, por favor, nos den 3 minutos más de su tiempo mientras terminamos de configurar unas conexiones técnicas. Gracias. Con gusto, muchas gracias. Pásate para acá. Buenos días a todos, colegas farmacéuticos, profesionales de las distintas gremiales del país, AGEXPORT, GREFARMA, ASOFARWA, SINFARWA, Colegio de Farmacéuticos, compañeros del Departamento de Regulación del Ministerio de Salud. Para nosotros es un gusto estar con ustedes a través de este espacio virtual y poderles compartir la actualización de la norma técnica 7. Es muy importante para el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines desarrollar estos vínculos para escuchar al sector regulado y pues hacerles de conocimiento cuáles son las actualizaciones que estamos realizando de las normas técnicas. A continuación, tal vez solo si me confirman si se escucha. Alguien escribió en el chat que no se escucha. Buenos días. Sí se escucha. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les pediría que a partir de este momento, si pueden cerrar sus micrófonos para que este espacio se pueda aprovechar de la mejor manera. Mi nombre es Karen Sagastume, jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. Les damos la más cordial bienvenida. Agradezco al Colegio de Farmacéuticos por darnos este espacio de difusión y pues sin más preámbulo voy a presentar a la ponente del día de hoy. La licenciada Margarita Portillo es la coordinadora de la Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Control del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. La licenciada Portillo es química farmacéutica, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas de Servicios de la Universidad de San Carlos. Tiene un posgrado como auditora de buenas prácticas de manufactura de la Universidad del Valle de Guatemala y pues actualmente dirige el equipo de la Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Control. Sean todos bienvenidos y dejo el uso de la palabra a la licenciada Margarita Portillo. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que es muy grato compartir con ustedes el día de hoy y esperamos que este día sea muy fructífero con la presentación. Iniciaremos con una pequeña presentación y al final daremos espacio para resolver sus dudas. Pueden empezar a escribirlas en el chat cuando tengan dudas para no cortar la presentación y al finalizar trabajar en ello, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy de la actualización de la norma técnica 7 y la que estamos trabajando actualmente es la versión 5-2023. ¿Por qué fue importante ejecutar esta actualización de la norma? Principalmente nos dimos cuenta en una evaluación que estábamos ejecutando que la legislación se encontraba sin una actualización desde el 2011. También vimos muy importante la inclusión de nuevas disposiciones de otras autoridades reguladoras que podrían venir a fortalecer lo que actualmente nos encontramos desarrollando como autoridad y regular directrices que no se encontraban definidas en la legislación. El 712, que es el cuerpo inicial de nuestra normativa, tiene muchas cosas que las deja muy abiertas, ¿verdad? Entonces, a través de las normas técnicas, lo que logramos regular son aquellas disposiciones que quedan muy abiertas en el marco de la legislación y poder guiar y dar una dirección a todas aquellas empresas que quieran regularizarse. También vimos la evaluación de ciertos hallazgos detectados durante inspecciones a los diversos establecimientos
y se logró verificar que muchos de ellos podían desarrollar un riesgo, ¿verdad? Entonces, evaluamos riesgo-beneficio para crear nuevos lineamientos que pueden ser utilizados por las droguerías o implementados. Bueno, empezaremos con una pequeña definición. El 712 en sus artículos define a las droguerías como un establecimiento farmacéutico destinado a la importación, fraccionamiento, envasado, distribución y venta de especialidades farmacéuticas y productos afines. Según esta definición, podríamos decir que las droguerías tendrían la facultad de ejecutar un fraccionamiento y un envasado, pero es importante evaluar que el proceso de fraccionamiento es un proceso que tiene muchos procesos de calidad muy específicos y es una actividad muy generadora de contaminación. Esto nos llevó a la tarea de crear ciertas definiciones más específicas para poder lograr, permítanme. Cierro acá. Voy a hacer aquí para que ya se vea. Solo estamos arreglando la presentación. Pero fija la imagen, No avanzó, pero no avanzó, en el Facebook no avanzó. pero aquí está algo bueno, o sea, en Zoom o en Facebook. No creo que ahorita es en Zoom. Bueno, entonces, como les decía, la verdad es que el proceso de fraccionamiento es una actividad que llevaría siempre implicada una inspección. Por lo tanto, si la autorización de cualquier droguería quedara para fraccionar, eso implicaría que para dar la autorización de un fraccionamiento, todas las droguerías tendrían que ser inspeccionadas. A raíz de eso, entonces, nace la necesidad de crear las droguerías con fraccionamiento, tanto primario como secundario, para poder hacer una evaluación más definida de los procesos que se están ejecutando en cada uno de estos establecimientos. Por lo tanto, se crea la figura de droguería con fraccionamiento primario y droguería con fraccionamiento secundario, que más adelante veremos las definiciones y platicaremos un poquito de esto. Luego, en cuanto a instalaciones principalmente, lo que tenemos que tener bien claro es que una droguería tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primero es estar alejado de lugares con riesgo de contaminación. Esto quiere decir la implementación de establecimientos que tengan sus alrededores con establecimientos que no sean generadores de contaminación. Por ejemplo, no tener cercano un área que tenga contaminación demasiada con basura, demasiados roedores, o muchas veces establecimientos que están muy rodeados de vegetación y que esto pudiera generar una alta contaminación de cualquier tipo de plagas. Y este proceso implicaría que la droguería tiene que evaluar y mejorar sus procesos en cuanto a control de plagas. Luego, la norma anterior establecía un metraje definido. En la guía se establecen 30 metros cuadrados, pero se modificó esto dejando únicamente un punto de metraje adecuado. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr que cualquier establecimiento pueda funcionar. Lo único que tenemos que garantizar es cumplir que cada establecimiento tenga las áreas críticas que tengan que tener, porque durante las inspecciones se ha encontrado que hay muchos establecimientos que puedan tener un volumen de producto muy pequeño. Entonces, van a definir sus instalaciones en cuanto al volumen de almacenamiento de producto. Esto querrá decir, por lo tanto, que el metraje adecuado es aquel que cumpla con las áreas siguientes, que tengan un área de recepción y despacho, que el área de recepción y despacho puede ser la misma. Tenemos que evaluar en cada caso cómo es el flujo de recepción de todo lo que vamos a almacenar
y la salida para no entorpecer los procesos y no generar ningún tipo de confusión en los productos que se están recibiendo o que se están entregando a las personas. Luego, un área administrativa que puede estar establecida dentro de la bodega o fuera de la bodega. Luego, el área de fraccionamiento para aquellas que aplique, ¿verdad? En este caso serían para las droguerías con fraccionamiento primario y secundario. Un área de almacenamiento o bodega que va a ser para poder almacenar todos los productos que tengamos con sus diferentes estatus, ya sea cuarentena, aprobado y rechazado. Servicios sanitarios y un vestidor obligado únicamente para las droguerías con fraccionamiento. Estas son las áreas que tienen que cumplir cada una de las droguerías y estas van a ser adecuadas al metraje que va a tener mi espacio según el almacenamiento de los productos que yo voy a tener. ¿Cómo voy a definir el metraje correcto? Lo que yo tengo que garantizar es que todo el producto que yo vaya a almacenar dentro de mi bodega se encuentre en estivas, nada esté en el suelo, no esté invadiendo pasillos, porque los pasillos únicamente son para circulación y no para almacenamiento. Estos son los puntos que tenemos que considerar y las áreas que tenemos que contar dentro de nuestras bodegas. Es importante resaltar que una bodega tiene que tener todas estas condiciones y no podemos tener un espacio que no cumpla con estas condiciones porque son las mínimas requeridas para cualquier droguería. Luego, contar con instrumentos de medición y registro de temperatura y humedad con límites de alerta. Muchas personas nos han consultado cómo definir estos límites de alerta, cómo los voy a fijar en los establecimientos, y esto es un asunto muy personal de cada una de las empresas. La evaluación que tiene que hacer cada una de las empresas es qué productos tengo, qué condiciones manejan estos productos, y con esto definir mis límites de alerta para yo poder tener mis registros y tomar acciones en caso de que se me dé una incursión tanto en la temperatura y en la humedad. Esto va a depender mucho de igual manera de la zona en la que esté ubicada un establecimiento, y esto también tendrá que ser objeto de discusión para definir estos límites. En caso de manejar productos que requieran cadena de frío, deben contar con cámaras frías exclusiva únicamente para los productos almacenados que lleven controles de alerta, sistemas de alarma y procedimientos para el manejo de la cadena de frío. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de yo ser una droguería simple y trabajar productos que sean de cadena de frío, tengo que establecer cómo va a ser el embalaje y traslado de estos productos, ejecutar un proceso de evaluación de la manera en la que yo lo estoy embalando para trasladarlo, para manejar de esta manera y continuar su cadena de frío hasta la entrega del producto en el establecimiento al que será distribuido. Es muy importante considerar este punto porque ustedes como droguerías están al tanto de que deben mantener la cadena de frío del producto hasta el momento de ser entregado, en donde será expendido para una persona, ¿verdad? Entonces, mi responsabilidad como droguería es mantener estas condiciones desde la recepción del producto, que yo voy a establecer cómo regulo la recepción. Voy a llevar un control para ver si el producto que recibí cumplió con cadena de frío, y en el caso que no, qué acciones voy a tomar o considerar con mi proveedor del producto, y posterior llevar un control al momento de que estoy entregando un producto, porque de esa manera están liberando ustedes de que ustedes entregaron el producto cumpliendo con las condiciones adecuadas del almacenamiento. Otro punto importante es que tiene que estar separado de establecimientos de salud o áreas de vivienda. Se ha logrado evidenciar que muchas droguerías están funcionando en casas, ¿verdad? Esta cuestión puede darse, pero tiene que estar completamente separada del área de vivienda. No tendríamos que pasar por cuartos o por una sala o por una cocina para llegar al espacio en donde los productos están siendo almacenados, porque esto no sería correcto. Y en el caso de estar separada de establecimientos de salud, se refiere a que muchas clínicas médicas a disposición de que quieren implementar una farmacia o una droguería dentro de sus instalaciones para traer la importación y hacer la exportación de sus propios productos. Por lo tanto, tienen que tener un espacio separado del establecimiento de salud, ya sea la clínica, y el espacio de bodega, cumpliendo con sus requisitos, completamente separado por una pared divisoria, ¿verdad?
Lo que se ha logrado evidenciar muchas veces es que existen establecimientos que están compartiendo inmuebles porque muchos quieren desarrollar una dirección física principal que va a ser la de sus oficinas y trabajar muchas veces con almacenadoras o con empresas bodegas que prestan este servicio y quieren tener estas condiciones de compartir inmuebles, ¿verdad? Esto va a ser autorizado y se va a poder ejecutar. Lo único que tienen que tener presente es que las áreas de almacenamiento y acondicionamiento que tengan tienen que estar separadas por barreras físicas para cada una de las droguerías. ¿Qué quiere decir barreras físicas? Pueden ser una división con una malla, o una división con tabla yeso, o una división que garantice la separación física y la identificación de los establecimientos. Este punto es muy importante y no únicamente es para garantizar que cada establecimiento tenga sus condiciones, sino que muchas veces se inician procedimientos administrativos contra un establecimiento físico y muchas veces puede proceder el precinto o inmueble del inmueble en donde se logran evidenciar las infracciones sanitarias. Entonces, si no tenemos una separación física, lo que implica con nosotros es el cierre total de la bodega. Entonces, al momento de garantizar esta separación física por distribuidora, por droguería, lo que garantizaríamos nosotros es que cada una va a tener sus productos de una manera almacenada correcta y poderlas hacer nuestras actuaciones en cada uno de los establecimientos identificados dentro de ese inmueble, ¿verdad? Otro punto que es muy importante es que todas las direcciones en las que se realicen actividades de almacenamiento deben ser reportadas en la licencia sanitaria. Esto no quiere decir que todas las direcciones se encuentren en la patente. Yo puedo tener una patente en donde registre una dirección comercial física y hacer varias adiciones de bodegas, bodega 1, 2, 3, pero tengo que definir siempre qué bodega voy a tener almacenamiento de mis productos. Esto es muy importante porque nos ayuda tanto a nosotros como a ustedes, que si nosotros localizamos una bodega que esté almacenando producto de una droguería X y no esté descrita en su licencia sanitaria, podrían ser dos cosas. Una, que la droguería está utilizando un espacio diferente al que está declarando y no fue autorizado por nosotros, o sea, esto quiere decir que no se evaluaron las condiciones de la bodega para hacer un almacenamiento. O otro punto podría ser que haya sido producto que hayan podido extraerles de sus bodegas o ser robado en un proceso de traslado a otra bodega diferente y sea producto que no es responsabilidad de la droguería en sí, ¿verdad? Sino que es producto que fue sustraído de sus bodegas y se encuentra almacenando en otra dirección. Entonces, estos puntos son bien importantes para ejecutar las actuaciones que monitoreo tendría que hacer en su momento. Por eso es muy importante describir todas las bodegas en donde se encuentren, porque todas tienen que cumplir con buenas condiciones de almacenamiento y distribución o acondicionamiento en el caso que aplique. Luego vamos a platicar un poquito de la distribución. Según el acuerdo 181, que es el acuerdo que ve antimicrobianos y oftálmicos, estos establecen que las droguerías pueden distribuir productos farmacéuticos y afines a otras droguerías con licencia sanitaria, farmacias con licencia sanitaria y también a distribuidoras, pero a estas únicamente pueden distribuírseles productos afines y farmacéuticos de venta libre. Estos puntos son muy importantes porque nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros de poder hacer una comercialización únicamente a establecimientos registrados para que todos vengan y se regularicen contra nosotros. Si uno está legalmente autorizado y está comercializando a otras farmacias que no cuentan con una licencia sanitaria, no nos ayuda a colaborar a que podamos garantizar que todos los establecimientos cumplan con las condiciones establecidas que nosotros estamos trabajando. Entonces, es muy importante tomar en consideración este punto. Algo también importante es que las droguerías no pueden comercializar sus productos a personas individuales, a menos que cuenten también con la categoría de farmacia. Esto garantizando un adecuado expendio. ¿Y qué quiere decir este proceso? Que si yo voy a tener una droguería y farmacia, tendré que tener una parte en la que pueda atender al público, a una persona, para que pueda llegar y ejecutar el expendio de los productos que necesite por parte de la droguería y farmacia. Esto es muy importante a considerar. Luego, creo que es bien importante también considerar ciertos puntos que establece el 712-99, que es nuestro acuerdo
ministerial también. El artículo 3 de este establece que los laboratorios, importadores, droguerías, distribuidoras, farmacias, servicios de farmacia de hospitales, centros de salud y demás estructuras de atención a la salud están obligados a suministrar o dispensar los medicamentos en las condiciones legales y reglamentarias establecidas. Y el artículo 101 establece que los hospitales deben de disponer de servicios o unidades de farmacia hospitalarias dirigidos por químicos farmacéuticos. ¿Por qué traigo a colación estos dos artículos principales del 712? Porque hemos tenido varias consultas por parte de varios establecimientos, hospitales y centros de salud, en los cuales están solicitándoles la licencia de farmacia para poder expenderles ciertas droguerías. Estos artículos lo que nos dice es que si existe una farmacia hospitalaria dirigida por un químico farmacéutico, él tendrá la responsabilidad del reporte tanto de psicotrópicos como de llevar los controles de los antimicrobianos que establece el acuerdo 181 y llevar los controles de los productos recepcionados y las condiciones de almacenamiento. Esto quiere decir que si los establecimientos no tienen una farmacia hospitalaria ni a un químico farmacéutico responsable para la legislación, tendrían que tramitar su licencia como farmacia para poder expender estos productos a los diferentes servicios. Esos son los dos artículos como más importantes. Si existe un respaldo de que en el hospital hay un químico farmacéutico y tienen una farmacia hospitalaria, no habría ningún problema. Y está en toda la potestad del departamento realizar la verificación de los productos almacenados en cada una de las farmacias hospitalarias, que es lo que se estará ejecutando de ahora en adelante. Luego, algo muy importante que se adicionó en la norma técnica 7, que es de vital importancia para todos, nos percatamos durante el proceso de inspección durante varios años atrás que muchas droguerías estaban realizando un tipo de codificación con ciertas leyendas, como la de X-Proam, prohibida su venta, muestra médica, y estas leyendas no implicaban una autorización por parte del ministerio, pero durante el proceso también nos pudimos percatar que muchos de estos productos codificados con las leyendas X-Proam, prohibida su venta, estaban siendo encontrados en ciertas farmacias de los diferentes departamentos de Guatemala. Entonces, creíamos que la necesidad de que las droguerías se ampliaran a una categoría con droguería para fraccionar, teniendo esta categoría, era importante por el proceso de trazabilidad de comercialización de los productos. Pero evaluando no era un acondicionamiento secundario per se, ya que este tipo de acondicionamiento secundario tendría que hacer una etiqueta o un prospecto o una caja que haya sido autorizada por parte del departamento. Por lo tanto, en la actualidad de la norma, se dejó que las droguerías simples pueden etiquetar o codificar con las leyendas dependiendo de cada institución a como lo requiera. Por ejemplo, si el IX no me acepta una etiqueta, sino solo una impresión de codificado con inkjet, lo tienen que hacer de esa manera. Nosotros no vamos a definir la manera en la que tenga que estar en los productos, pero ustedes podrán ya sea etiquetar o codificar ciertas leyendas, como la de X-Proam, muestra médica, todas aquellas leyendas que no impliquen un proceso de autorización por parte del departamento. Esto quiere decir que esta codificación no quiere decir que si yo tengo unos blisters que vienen en caja de 10 y yo quiero hacerlas de 2 para convertirlo en muestra médica, esto no va a entrar en este proceso de una droguería simple. En ese caso ya se ve involucrado el proceso de una droguería con fraccionamiento primario, porque voy a manipular producto, por lo tanto tengo que tener condiciones adecuadas que me lleven un control para evitar cualquier tipo de contaminación. ¿Qué voy a necesitar si voy a hacer un proceso de etiquetado o codificación con leyendas de instituciones o leyendas que yo quiera promover? Primero, disponer de personal para que haga esta actividad. Y segundo, instalaciones y equipos adecuados. Esto quiere decir que yo no puedo hacer un espacio dentro de mis pasillos con una mesa en donde yo voy a hacer el codificado,
porque el flujo también tiene que ser evaluado. Esto podría generar contaminación, confusiones con un producto, entonces no me garantizaría ningún proceso adecuado de codificación. Podría instalar yo un espacio al final de los pasillos en donde pueda colocar una mesa, si ustedes van a tener Inject porque lo van a hacer con Inject, donde tengan su equipo, establecer un espacio definido fuera de los racks de almacenamiento donde pueda hacer esta actividad. Por lo tanto, al momento de que ustedes hagan solo estas etiquetas o codificados, no es necesario que cuenten con una droguería con fraccionamiento. Podrá hacerlo la droguería simple, dentro de sus funciones ya se encuentra autorizado. ¿Y qué me tocará implementar a mí? Como empresa, tendré que implementar procesos estándar de operación y registros para asegurar la trazabilidad de la comercialización, en donde yo puedo asegurar que un lote específico que fue etiquetado, codificado por la empresa para que vaya a X, yo puedo asegurar que todo ese producto se va a encontrar dentro de un X. No va a estar en farmacias ni en droguerías. Yo tengo que tener conocimiento de la cantidad codificada y etiquetada, cómo lo entregué. Todos estos procedimientos y registros son los que van a tener que llevar las droguerías simples, ¿verdad? Si dentro de sus funciones se encuentra este proceso. Luego vamos a entrar en dos definiciones principales de fraccionamiento. Como les comentaba, existe el fraccionamiento primario y secundario. El fraccionamiento primario es aquel fraccionamiento en donde vamos a condicionar cualquier producto en su empaque primario, ¿verdad? Puede ser producto farmacéutico o afín también, dependiendo de lo que esté autorizado y las instalaciones que el establecimiento tenga. Y lo importante que tenemos que considerar en esta diferencia entre primario y secundario es que el fraccionamiento primario es un tipo de actividad de muy alta complejidad, porque el producto lo voy a recibir yo a granel y yo todavía tengo que manipular este producto. Por lo tanto, sí es muy importante que todos los procesos que se ejecuten de fraccionamiento, tanto primario como secundario, tengan que estar declarados en el registro sanitario de los productos, debido a que este proceso implicaría que mi producto, al momento de salir de un laboratorio fabricante, por ejemplo, en forma de granel, va a trasladarse a otra dirección en la que yo tengo que respaldar que ellos puedan tener la potestad de tenerlo, porque si yo no veo en un registro sanitario declarado que se va a ejecutar fraccionamiento primario del producto, yo estaría pensando que ese producto fue fabricado en condiciones que no son adecuadas y que la empresa fabricante no tiene conocimiento que sus lotes a granel están en otra dirección almacenados. Por eso es muy importante declarar todos los procesos que se ejecuten en instalaciones fuera del laboratorio fabricante primario. Y es importante porque esto implicaría una diferente trazabilidad de evaluación. Porque, por ejemplo, si un producto sale malo en el mercado, se tiene que hacer un análisis de ambas vías, tanto como el laboratorio fabricante como la droguería con fraccionamiento que lo evaluó, para verificar en cuál de estas dos direcciones se pudo dar el proceso de contaminación o el proceso de confusión, dependiendo de qué fue la notificación que se pudo haber realizado por el usuario final. Luego, el fraccionamiento secundario. Esto va a estar ligado a encajar, a etiquetar, a codificar o a la colocación de prospectos, todo aquello autorizado por el Departamento de Productos Farmacéuticos y Afines. Entonces, cualquier establecimiento que haga esta actividad, el producto ya va en su empaque primario, o sea, ya podría ir en su blister, ya podría ir en su frasco de jarabe, o ya podrían ir sus cápsulas en frasco, dependiendo de la autorización que tenga concedida. Y únicamente se colocará una etiqueta o la caja, o se codificará con lote, vence el producto, o con la impresión de las ampollas. Este podría ser un proceso de fraccionamiento secundario, que el producto ya va un poco resguardado en su empaque primario, pero igual involucra un proceso para la obtención de un producto final. Otra cosa que era muy importante es que los establecimientos que trabajan tanto como droguerías simples, como droguerías con fraccionamiento primario y secundario, pueden solicitar un certificado de buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué le llamamos certificado de buenas prácticas de manufactura? Porque los procesos tanto de fraccionamiento primario como de almacenamiento y distribución
van implícitos en las buenas prácticas de manufactura. Un almacenamiento adecuado está involucrado tanto en un proceso de buenas prácticas de manufactura. Lo que se desglosa en cada uno de los certificados es la autorización que se le concede a la droguería. Por ejemplo, una droguería con fraccionamiento se autoriza, cumple con las buenas prácticas de manufactura en los procesos de almacenamiento, acondicionamiento y distribución. Y en el caso de las droguerías simples se establece de igual manera. Cumple con buenas prácticas de manufactura en el proceso de distribución y almacenamiento. Entonces, este certificado estaba concediéndose a todas aquellas droguerías que lo estaban requiriendo, pero no estaba definida la vigencia de este certificado. Por lo tanto, en la actual norma establecimos una vigencia de 3 años para los certificados para todos aquellos establecimientos que la requieren. Las guías de inspección que se utilizan por parte de la unidad para conceder este tipo de certificados es, para el caso de droguerías con fraccionamiento, la F-V-G-03, y para las droguerías simples es la F-V-G-02. Estas son las 2 guías que se utilizan. Es muy importante hablar de estas 2 guías un poquito porque son guías muy amplias que le pueden ayudar a todos los directores técnicos para hacer una adecuada evaluación de las instalaciones de sus droguerías, ya sea simples o con fraccionamiento, porque esta guía de verdad establece un montón de requisitos que son controles que tienen que llevarse en los diferentes establecimientos para garantizar un adecuado almacenamiento. Recordemos que ustedes como directores técnicos tienen la responsabilidad de velar por un adecuado almacenamiento y recepción de productos. Es de vital importancia verificar esto porque en la actualidad la capacidad de la unidad de monitoreo para la inspección de todas las droguerías es un poco insuficiente, ¿verdad? Pero el apoyo de todos ustedes como profesionales nos ayuda a que podamos verificar que hay ciertas droguerías que van a estar en constante cumplimiento utilizando estas herramientas que nosotros les estamos dando para que puedan implementarlas en todos sus establecimientos. Vamos a hablar un poquito de las prohibiciones. Esto no está en sí descrito como un apartado o un artículo, sino se encuentran en toda la norma, en disposiciones generales o en disposiciones para el funcionamiento, pero quise englobárselas como prohibiciones yo para que estuvieran presentes y fueran de su conocimiento para que ustedes lo tengan para implementar. Primero es que no pueden comercializarse productos vencidos, existen áreas de almacenamiento para productos rechazados y estas siempre tienen que estar con acceso restringido. Es muy importante implementar controles por parte de ustedes para verificar que no existan productos vencidos almacenados en los anaqueles de aprobado, porque durante inspecciones que se han ejecutado se han encontrado varios productos vencidos y esto es una prohibición muy grande, ¿verdad? Porque no necesito comercializar este producto. Y esto también es importante, la constante capacitación por parte de ustedes, porque comprendemos que por ser una dirección técnica, ustedes no están obligados a estar 24 horas en la droguería, pero la capacitación hacia su personal que va a estar dedicado al funcionamiento de los establecimientos es muy importante, porque tanto ellos tendrán que verificar que todos los productos cumplan con la impresión del PF, el etiquetado adecuado, poder detectar que no sean productos que estén de contrabando, por ejemplo, y todas estas cosas que podríamos ver. Otro punto es comercializar productos en mal estado. Esto también tiene que ser evaluado y verificado por ustedes. Muchas veces el estimamiento inadecuado de los productos crea que el producto se aplaste o se derrame o que no se guarden en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, generen un mal estado en el producto que no tendría que ser comercializado de esa manera. Luego, comercializar productos donados. Esto es muy importante porque las donaciones únicamente se autorizan para trabajarse como donaciones, ¿verdad? En ningún momento una donación va a poder ser comercializada como producto terminado. Comercializar productos sin registro sanitario o inscripción sanitaria, que muchas veces se da el caso de que recibimos el producto y no se ejecuta una adecuada verificación del producto que se recibió y el proveedor nos lo mandó sin registro sanitario. Entonces, la comercialización empieza de esa manera y así se encuentra en las farmacias
y al momento de ver si existe una factura, no es producto de contrabando, es una mala recepción en la cadena de distribución del producto, ¿verdad? Entonces sí es muy importante verificar esa parte y expender productos a usuarios individuales. Esto quiere decir de que como droguería yo no podría venderle a médicos en sus clínicas porque ellos están autorizados por DRACES para poder dar una atención médica a los pacientes, no para expender productos farmacéuticos, ¿verdad? Cada persona tiene su expertise y en las farmacias tienen a su director técnico que va a ser el responsable de orientar a la persona que va a estar en la farmacia qué productos tiene que recibir, cuáles son las condiciones adecuadas de almacenamiento, si va a tener productos refrigerados, contar con un control de igual manera. Entonces, todas estas partes son las que se ven involucradas y en donde nosotros tenemos que prestar mucha atención para garantizar la distribución correcta y el almacenamiento correcto, no solo a un establecimiento, sino a un usuario final que tendría que recibir un producto de una manera adecuada. Luego, creo que solicitamos ciertas consultas para ver sus principales dudas. Yo intenté resolverlas a lo largo de la presentación, junto con las actualizaciones nuevas que realizamos a la normativa, pero una de las principales consultas que se ejecutaba era que si las droguerías podían comercializar materia prima. Según la legislación, no pueden ser comercializadas por las droguerías y existe una normativa de distribuidoras que también se creó como distribuidoras de materia prima para tener esta figura de comercialización. Según la investigación del acuerdo del 712, se logró detectar un artículo que es el 58 de la importación de estupefacientes y psicotrópicos, que en este artículo establece que las droguerías pueden importar materias primas para la fabricación de estupefacientes y psicotrópicos únicamente. Por lo tanto, al momento de tener este artículo en una norma mayor, sí podría autorizarse la importación de estupefacientes y psicotrópicos únicamente a droguerías que vayan a fabricar su producto acá. Entonces, ese es importante, yo lo platiqué con la sección de psicotrópicos, que es quien da la autorización, y ellos me comentaban que en ningún momento se ha negado una importación de productos psicotrópicos cuando se respalda que es para una droguería que va a trabajar una maquilación a nivel local, ¿verdad? Entonces, este artículo 58 nos autoriza que las droguerías traigan materia prima, pero únicamente estupefacientes y psicotrópicos. A lo largo del acuerdo 712 no habla generalmente de cualquier materia prima. Por lo tanto, cualquier establecimiento que quiera traer materias primas para la importación o exportación de las mismas tendrá que tener la figura de distribuidora de materia prima y cumplir con los requisitos que establece esa norma técnica vigente. Entonces, esa es como la consulta principal y a lo largo de la presentación también resolví muchas preguntas con los temas de actualización que se desarrollaron. Muchas gracias. Si quieren, vamos a empezar a ver el chat para ver si hay alguna duda. La primera pregunta es, ¿sigue siendo obligatorio tener servicio sanitario separado para
¿Dónde se fue el audio o su sistema? Gracias, perdón, perdimos un poco la conexión, pero ahorita vamos a continuar. Solo permítame. La otra pregunta dice, para la renovación de licencias que están como droguerías, pero ahora caen dentro de la clasificación de droguerías con fraccionamiento secundario, en la solicitud debe mencionarse este cambio únicamente. Como les comenté, si ustedes quieren cambiar de categoría a droguería con fraccionamiento es porque van a ejecutar una actividad de encajado o una actividad específicamente de colocar un sticker o una leyenda. Si esto se va a realizar, sí se tiene que solicitar una modificación de la licencia sanitaria y sería un cambio de categoría para hacer droguería con fraccionamiento, estableciendo siempre que va a ser secundario, ¿verdad? En el caso de las bodegas que se tienen en almacenadoras externas, manejan las estanterías o racks generales y solo asignan espacios. ¿Cómo se hace en estos casos? La verdad es que se ha evaluado también y lo que sucede muchas veces en estas almacenadoras es que ellos tienen un sistema que es app, que logra garantizar la clasificación de las áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando se hace una inspección a una almacenadora, ellos les identifican un espacio y que no tienen un cierre específico, pero sí es un bloqueo en SAP y ellos pueden buscar las ubicaciones en donde están sus productos. Entonces no sería un problema para esta parte en el caso de las droguerías que trabajen con almacenadoras. Lo que sí sucedería es que al momento de que se presente algún caso, por ejemplo, de un procedimiento administrativo, sí se le requerirá a la almacenadora un historial de todos los espacios o estanterías que tienen almacenados en la actualidad con sus productos, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde se ejecutarían todas las actividades que nos lleve la resolución que estemos trabajando. ¿Qué pasa con la venta a hospitales privados y del Ministerio de Salud o ICS? ¿Puede una droguería venderles directamente? Como les comenté, según el artículo que está establecido, si trabajan ustedes y en los establecimientos trabajan con un químico farmacéutico, sí podrían hacer la comercialización a nivel de hospitales privados y del Instituto de Salud. Lo que buscamos nosotros con esto es que exista una persona responsable que pueda garantizar tanto el almacenamiento de los productos como el manejo adecuado, ¿verdad? Es muy importante tener un químico farmacéutico y dar direcciones de cómo tiene que hacerse la recepción de los productos, porque se ha encontrado en la actualidad que muchas personas han estado comercializando productos sin registro sanitario y hemos logrado detectar en ciertos hospitales en donde hay un químico farmacéutico profesional las denuncias de este tipo de acciones que se han recibido y se han hecho las actuaciones por parte del departamento, identificando muchas veces que hay establecimientos autorizados en casas o en direcciones que en la actualidad ya no funcionan, pero eso es lo que nos sirve y nos ayuda mucho tener a una persona profesional. En el caso que no exista un profesional químico farmacéutico, por ejemplo, hay sanatorios que actualmente no tienen y muchos hospitales privados sí tienen la figura de licencia sanitaria. Se analizó el sistema ASIAD, que es nuestro sistema donde tenemos todas las licencias autorizadas. Hay muchos hospitales que cuentan con una licencia sanitaria. Evaluando esto es porque muchos de estos tienen una parte en la que expenden al usuario final, entonces al momento de expender productos y no ser utilizado dentro de los espacios hospitalarios que tenemos, de los encamamientos y todo esto, están haciendo una actividad de expender, que es lo que implicaría que tendrían que tener una licencia sanitaria de farmacia.
Las etiquetas complementarias de afines con información de países de fabricación y número de registro caen dentro de droguerías simples sin fraccionamiento o deben ser con fraccionamiento. Fíjense que este punto es muy importante y lo estamos analizando porque de igual manera como estamos haciendo la actualización de la norma técnica 7 de droguerías, estamos trabajando con la de distribuidoras porque lo que sucede es que en las de droguerías utilizar un sticker como tal no se da en todos los casos. En la mayoría de productos farmacéuticos siempre viene la etiqueta completa del producto, pero en el caso de los productos afines, ellos trabajan etiquetas complementarias, que estas etiquetas aún no se ha definido si va a poder ser colocada por una droguería o una distribuidora de materia prima. Se está haciendo el análisis porque en realidad la información que se está adicionando es información que ya contiene el envase, ¿verdad? Lo único es que el proceso que se está realizando es traducirla al idioma español para que sea de fácil acceso a toda la población. Entonces, en la actualidad, estas etiquetas complementarias, el RTCA nos permite utilizarla, pero no está definido quién las puede colocar. Entonces, se está haciendo la evaluación para que sea de igual manera con leyendas, como las leyendas institucionales, pero actualmente todavía no lo tenemos bien definido. ¿Podemos solicitar certificado para las droguerías que están bajo nuestro cargo? Sí, cualquier director técnico puede solicitar un certificado de buenas prácticas de almacenamiento para cualquier droguería. Lo que se ejecuta es la inspección y la evaluación de la guía que les compartí. Si por error envían el empaque sin registro, se puede colocar con Inyect. Ese es un punto muy importante. La verdad es que ese punto es importante porque si tú no apareces declarada en el registro sanitario, no lo podrías colocar. Porque el registro sanitario sí es un número que se va a autorizar por parte del Departamento de Regulación. Lo que actualmente se está solicitando a través de las droguerías simples que lo pueda realizar únicamente son leyendas complementarias, como prohibido su venta, X-Proam, muestra médica, ya un número de registro sanitario. Si la recepción es inadecuada, es porque tu proveedor no te lo envió de una manera correcta y la droguería tendría que tomar las actuaciones que tienen establecida en sus procedimientos. En el caso de distribuidoras simples que utilizan etiquetas complementarias, esta ya les platiqué. Pues le dijo que no. En caso de droguerías con fraccionamiento primario, la separación es totalmente cerrada o puede ser separación física a cierta altura. La verdad es que en el caso de droguerías con fraccionamiento primario, lo que sucede es que ustedes van a manejar productos farmacéuticos. Por lo tanto, las condiciones en donde se ejecuta el proceso de fraccionamiento primario tendría que cumplir con la legislación establecida por el RTCA de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos, porque no sería lo mismo que nosotros estemos exigiéndole a un laboratorio farmacéutico que va a trabajar productos de calidad cumpliendo con el RTCA y el proceso de acondicionamiento no se realice bajo las mismas condiciones, principalmente porque en estos casos el producto va a tener un contacto directo con el ambiente. Por lo tanto, las condiciones para fraccionamiento primario sí es completamente cerradas y en cumplimiento de inyección y extracción de aire, curvas sanitarias, sí va a ser para productos farmacéuticos. Como les comentaba, las leyendas autorizadas podría ser X-Proam, prohibida su venta, que pudieran o quisieran ustedes ponerle algunas etiquetas de oferta o hacer atados de dos productos afines, ¿verdad? Estas serían las actividades que podrían hacer. Si las droguerías tienen áreas específicas con cumplimiento de GMP, no se puede hacer la ampliación para la distribuidora de materia prima. La verdad es que el problema es que se evalúan un poco de diferente manera, más porque en el caso de las materias primas, lo que se tiene que ver es que muchas de estas pudieran tener una
condiciones más cerradas de almacenamiento, y lo que se ha visto es que tienen que hacer una instalación muchas veces independiente en donde ponen split para garantizar un poco más las condiciones de la bodega como tal. Entonces, por eso es que en estos casos sí se puede hacer la ampliación a distribuidora materia prima, pero sí implica una inspección. La diferencia entre droguería sin fraccionamiento y con fraccionamiento es excelente iniciativa. El metraje, excelente. Eso va a permitir el apego a norma de pymes. Consultas. Para el almacenamiento pueden ser estantes aéreos si la droguería es pequeña y debe existir un cuarto específico de bodega. Voy a responder de una a una. Sí, la verdad es que en el caso de almacenes pequeños, incluso muchas veces hemos visto que traen un único producto e implementan algunos lockers que puedan garantizar el almacenamiento, y en un cuarto se ha visto que tienen espacios tanto para aprobado, cuarentena y rechazado, porque se tiene que cumplir con esto, pero puede ser un cuarto pequeño, ¿verdad? En donde se pueden establecer estos estatus y tener el almacenamiento. Lo que se busca es que al momento de la inspección no se vea saturación en el cuarto, ¿verdad? Entonces, eso ya generaría como un hallazgo a que la bodega no tiene espacio suficiente para el almacenamiento de los productos. Igual pueden usar estantes aéreos, también se podría. Lo único es garantizar que puedan ser limpiados con facilidad, que el operario pueda tener acceso a ver fechas de vencimiento y todo eso, ¿verdad? En el caso de separación dentro de una almacenadora, generalmente no son áreas, sino racks o tarimas, pero el resto de áreas es común, solo presentarían la tarima o racks. Entonces, en ese caso se evalúa, ¿verdad? Sí se han dado casos en los que hemos sido almacenadoras y lo único que se les pide a ellos es que nos desplieguen el historial de espacios que tiene utilizados tal bodega, ellos lo generan y se presentan las tarimas en donde está el producto. Muchas veces son espacios específicos en el rack, no se presenta el rack completo, solo el espacio de los productos que ellos tienen, y si tienen muy baja o volumen de productos, se presenta el producto específicamente, ¿verdad? ¿Cómo garantizarán el tema de la distribución? Es decir, ¿cómo controlarán que las droguerías o distribuidoras venden solo a farmacias y otros establecimientos autorizados y no a usuarios individuales? La verdad es que este punto se quedaría muy a discreción de las inspecciones que pudieran realizarse. Al final, para garantizar nosotros la comercialización, lo único que podemos solicitar es el Cardex de los productos. Y la verdad es que lo he visto yo misma, yo he hecho evaluaciones de ciertos procedimientos administrativos, y cuando se les solicita el Cardex a las empresas que están fabricando, muchas veces se ven nombres desglosados, ¿verdad? En algunos casos han ampliado la información que estos nombres son de los visitadores médicos. Lo único es que si va a ser para un visitador médico, lo que se les tendría que entregar es muestra médica, porque esa es la que ellos pueden entregar, ¿verdad? Ellos tampoco pueden hacer una comercialización, sino que únicamente contener muestras médicas para poder entregarla a los diferentes médicos para un seguimiento, pero el seguimiento se haría a través de los Cardex, y la verdad es que al proceso de una evaluación, cualquier inspector podría solicitar una facturación o algo específico, ¿verdad? Estos certificados de BPMs en BPAD no son mandatorios para fines de renovación de licencia sanitaria. La verdad es que no son mandatorios. Muchas veces son requeridos por ciertas instituciones. Yo tengo comprendido que el ICS está viendo implementarlo para aquellas empresas que quieran trabajar con ellos. Muchas veces se los requieren otras empresas que van a traer ciertos productos y les piden su certificado vigente, pero actualmente no es mandatorio. Lo que es mandatorio es que el establecimiento tiene que cumplir con buenas prácticas de manufactura en los procesos de almacenamiento, acondicionamiento y distribución, lo que implicaría una evaluación, ¿verdad? Pero si la normativa de droguería sí permite importar materia prima, incluso no solo para psicotrópicos, creo que la interpretación habrá que evaluar, ya que una distribuidora tiene menor rango que una droguería.
Sí, la verdad es que, como les dije, el rango de la distribuidora es solo productos afines, pero en la norma de distribuidoras existe una clasificación que se creó, comprendemos que no está establecida en el 712, pero como les decía, el proceso en el que nosotros vamos y logramos evidenciar que hay actividades que se hacen por ciertos establecimientos y que no tienen una legislación, tiene que generarse ese tipo de clasificaciones de establecimientos para lograr un control adecuado de los productos que van a tener. Entonces, no generalmente es para la distribuidora simple, sino que la categoría que se les concede a ellos es distribuidora de materia prima, ¿verdad? Sí sigue siendo obligatorio tener servicio sanitario para hombres y mujeres y como les estaba diciendo, no es un requisito establecido por el Ministerio de Salud, sino que este es un requisito establecido por el ICS, ¿verdad? En donde hace sus reglamentos, en donde establece el número de servicios sanitarios, tanto separado como para hombres y como para mujeres. Entonces, eso es lo que tendrían que analizar para establecer cuántos servicios sanitarios tendrían que tener dependiendo del número de empleados que tengan, ¿verdad? Para una empresa que tiene categoría de laboratorio y droguería y que tiene certificado de BPM, se debe tramitar también la certificación de BPADs o es suficiente con la certificación de BPMs. Fíjense que en ese caso depende mucho, porque los laboratorios nacionales que trabajan tanto con buenas prácticas de manufactura o muchas veces tienen su certificado de BPADs, porque hacen un proceso de acondicionamiento de un producto que no fabrican acá localmente. Entonces, tu certificado de BPMs te autoriza para ese proceso, pero es fácil tener en conocimiento por parte de la autoridad que tú haces un acondicionamiento de algo extra, porque el flujo va a ser diferente al proceso desde iniciar materia prima, porque si ustedes trabajaran un acondicionamiento secundario, por ejemplo, de algún proceso, el producto no va a ingresar desde el pesado, ¿verdad? Porque tú ya lo puedes recibir como en su empaque primario. Entonces podrías tener una esclusa en tu área de empaque en donde va a ingresar el producto y se va a hacer la actividad en una línea independiente, pero por eso es que hay que establecerlo al momento de la auditoría y para nosotros es más fácil poder detectar esos dos procesos. Y en los registros de productos farmacéuticos, si tú no eres fabricante y haces un proceso adicional acá, sí tendrían que declararse como acondicionadores secundarios. Entonces ellos te pedirían tu certificado de buenas prácticas de acondicionamiento. Según el inciso 317 y 318, las droguerías pueden vender a hospitales y sanatorios que cuenten con su respectiva licencia sanitaria. Pues esos incisos indican únicamente a farmacias y a otras droguerías. Sí, como les establecí, lo que sucede es que en la figura del 712 habla de farmacia hospitalaria, la cual tiene un químico farmacéutico a su cargo. Si esto puede ser verificable, podría comercializarse sin ningún problema. En los casos que no tengan un farmacéutico, sería de solicitarles la licencia de farmacia. Y que ustedes en el proceso ahorita que actualmente estamos estableciendo estos numerales, ustedes van a poder notificar a todas aquellas hospitales o farmacias en donde hagan la comercialización y se dará un periodo transitorio de 6 meses en lo que estas empresas también inician su regularización. ¿Cómo se solicita que una distribuidora se cambie de categoría a droguería y farmacia si solo están en el formulario categorías separadas, droguería o farmacia? ¿Se marcan ambas? Sí, es correcto, se marcan ambas categorías. El registro sanitario sí lo puede colocar una droguería simple, ya que esto es fraccionamiento. No, el registro sanitario, como les dije, lo único que quedó autorizado es etiquetas de leyendas institucionales, Proamix, muestra médica, prohibida su venta, ¿verdad? El registro sanitario no podrá ser colocado por las droguerías. ¿Cómo se catalogan las cápsulas duras vacías? ¿Cómo deben manejarse la venta de materia prima a establecimientos no farmacéuticos que no tienen licencia sanitaria? Sí, la verdad es que este tema de materias primas está muy ligado a la normativa de distribuidora. Actualmente estamos trabajando en esta norma, como les digo, en la actualidad la norma establece
que no pueden venderse materias primas a instituciones que no cuenten con una licencia sanitaria para la fabricación de productos, porque ese es el objeto de control del departamento. Nosotros vamos a regular y vamos a garantizar la comercialización de materias primas a laboratorios farmacéuticos y laboratorios afines que estén ejecutando un proceso de manufactura. Entonces, en estos casos en donde vamos a fiscalizar y a controlar el proceso de comercialización de las materias primas. El problema cuando no se comercializan a empresas farmacéuticas no necesita objeto de control por parte del departamento, solo tendrían que evaluar que no sean precursores, que lleven un control y tengan que tener una licencia de precursores, ¿verdad? Como empresa no farmacéutica, únicamente los controles de ellos, pero eso ya lo ve otro departamento, otra sección del departamento. Las droguerías normales que cuentan con SAP, que cuentan con varias empresas por razón social diferente y número de bit diferente, ¿hay alguna prohibición? La verdad es que no sé si entendí muy bien la pregunta, pero en el caso de contar con SAP y tener varias droguerías, ustedes tendrían que definir que ustedes puedan definir en SAP los espacios que tienen almacenados por las diferentes droguerías. Eso es lo que tendrían que garantizar ustedes. En caso de farmacia interna de hospitales privados en las que el que firma la solicitud de productos psicotrópicos está firmando el director del hospital, puede comercializarse como droguería. Sí, lo que sucede en estos casos es que el 712 sí establece que en el caso de no existir un químico farmacéutico, el director del hospital puede hacer el reporte, pero también establece que si el número de camas es mayor a 20, tiene que existir un químico farmacéutico. Entonces tiene que analizarse todo eso, ¿verdad? Porque si al momento de estar firmando el director del hospital en algunos hospitales privados y no cuente con un químico farmacéutico, ¿quién está evaluando la custodia del almacenamiento de los productos, los controles del uso de los productos adecuados? Esa es la parte que tendría que ser analizada y de igual manera puede ser notificada a este departamento y nosotros haremos los seguimientos correspondientes. Se puede presentar certificado médico o constancia de buena salud para droguerías con fraccionamiento. En el caso de la evaluación in situ de los establecimientos, nosotros hacemos una evaluación para la presentación de estos documentos, porque tenemos conocimiento que muchas veces las tarjetas de salud están demorando un poco, en muchos lugares no se están generando, pero es en el proceso de la inspección en la que se puede evaluar que se presente o no. Tendrían que darse como las razones por qué no se presentan, ya se iniciaron los trámites pero no se han generado, pero para garantizar las condiciones de buena salud de sus empresas, ustedes mandaron a sus trabajadores y colaboradores a hacerse su chequeo médico, toda la batería de análisis, y un médico generó un certificado en el que hace constar que tienen buena salud, ¿verdad? Es opcional tener buenas prácticas de almacenamiento. Como les dije, el certificado como tal es opcional, pero cumplir con las disposiciones de buenas prácticas de almacenamiento, eso es obligatorio. La disposición de cumplir y que ustedes verifiquen que cumplan, porque al momento de hacer una inspección de rutina se ve que no cumplen con requisitos de la norma, pueden ser trasladados a un procedimiento administrativo porque no están cumpliendo con las buenas prácticas de almacenamiento. El certificado es opcional. Se usará la guía en la inspección a droguerías sin fraccionamiento. Únicamente utilizamos esa guía si se requiere un certificado como tal o se toman los puntos claves al momento de hacer una inspección de rutina. Muchas veces ustedes se van a percatar que se hacen inspecciones de rutina por inspectores técnicos, pero el enfoque de estas inspecciones es la verificación de que tengan licencia sanitaria y que tengan director técnico para empezar a descartar nosotros con estas inspecciones quienes no cuentan con una licencia sanitaria y sus permisos correspondientes. En el numeral 3 y 4 del formulario indica original del documento, antes indicaba también copia. Creo que esta consulta se la podemos trasladar a la sección de establecimientos porque es algo más específico del formulario para que él pueda ampliarles esa información.
Y tal vez la molestamos a la licenciada Evelyn Quesada, si puede trasladar su consulta al correo de jefatura para que nosotros se la traslademos al licenciado Sergio Rosada, que es el encargado de establecimientos, para que pueda ampliarles más esa información y no les dé ninguna información errónea, ¿verdad? Respecto a los planos originales que solicitan ahora, aplica para todos los establecimientos, porque hay distribuidoras que son muy pequeñas y es un gasto más que cubrir con que están capacitando al personal de monitoreo para verificar esta información, o es puro papeleo. Fíjense que en ese punto sí es muy importante, porque muchas veces presentan planos que no corresponden al establecimiento. Tampoco es que se está solicitando un plano a través de un arquitecto, puede ser trabajado a nivel de ustedes como un esquema de plano, ¿verdad? Pero sí establecer las condiciones reales del almacenamiento de sus productos, ¿verdad? Nos topamos con 4 establecimientos que presentaron el mismo plano y al momento de verificar nosotros las instalaciones, ninguno coincidía con el plano presentado. Entonces sí es bien importante esa parte. No estamos requiriendo que se ejecute a través de un arquitecto, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un plano, ¿verdad? Únicamente consignar los espacios de almacenamiento y establecer las medidas que tiene su droguería. Puede un establecimiento registrado como droguería y farmacia vender a una clínica médica o empresas privadas que tienen clínicas médicas para su personal. Como les comento, el problema en este caso es que si ustedes le están vendiendo a una persona individual, no habría ningún problema, porque ustedes están haciendo el proceso de expender. Ahora, si ustedes se lo están dando a un médico dentro de una clínica, lo que tendrían que tener en ese caso es cómo van a llevar el control de las recetas, porque si tú se lo das al médico, ahorita actualmente todas las farmacias por el acuerdo 181 de antimicrobianos tienen que tener un historial de las recetas que están vendiendo de los productos antimicrobianos para cumplir una trazabilidad. Sería que ustedes evaluaran cómo se está haciendo, porque yo tendría entendido que el médico lo que trabajaría de la empresa es la evaluación del paciente y luego quién va a darle ese medicamento al prescriptor. Podrían trabajar de otra manera, de una forma comercial en la que sí puedan respaldar y tener la información ustedes para cumplir con esos requisitos de los acuerdos. ¿Podría mejor obligarse a todos los sanatorios y hospitales tengan QF o es un cambio demasiado grande en regulación? El problema que tenemos es que el 712 es la figura como de mayor nivel de nosotros, ¿verdad? Entonces, en este punto sí deja que pueda estar el director firmando, pero lo que nosotros podemos hacer es establecer esa figura, ¿verdad? Si no hay un químico farmacéutico que cuenten con una licencia sanitaria en la que el director técnico será el responsable de velar por las condiciones de almacenamiento de los productos. Los DTs están obligados a contar con tarjeta de salud. Si ustedes ven el nuevo acuerdo de las tarjetas de salud, únicamente establece que tienen que tener tarjeta de salud todas aquellas personas que van a estar involucradas en el proceso de traslado de productos, manejo de productos farmacéuticos y todo eso. O sea, personal de oficina que no toca producto y no entra en bodega, no es necesario que tenga, ¿verdad? Las cápsulas vacías, esas se clasifican no como producto terminado, se clasifican como material de empaque primario, ¿verdad? Entonces, para que tengan ciertas condiciones, muchos de los productos, generalmente cápsulas vacías, tienen ciertas condiciones muy específicas para almacenamiento, en donde se ha evidenciado el almacenamiento de estas cápsulas, generalmente es en cuartos que tienen condiciones controladas de temperatura, llegan a tener deshumidificadores porque llevan un control muy específico de humedad y temperatura. Con relación a quiero entender bien lo de colocar registro sanitario del producto cuando no viene de origen, aún teniendo droguería con fraccionamiento primario. No, en el caso de que ustedes tengan autorizado el fraccionamiento, tendría que evaluarse cuál es el proceso que tienen autorizado, porque generalmente se deja autorizado fraccionamiento primario y secundario, ¿verdad? Si ustedes tienen droguería con fraccionamiento, sí pueden colocar el registro sanitario. Si son droguerías simples, no pueden colocar el registro sanitario. También a Ivette Cruz, creo que le vamos a indicar que si puede trasladar su consulta al correo de jefatura, porque también es más de un formulario, creo yo.
Sí, vamos a revisar ese formulario para verificar, porque ella indica que no se aceptará constancia de buena salud. Eso tocaría verificar principalmente el acuerdo para ver qué establece, ¿verdad? Ampliando la venta a clínicas personales, me refiero a productos médicos quirúrgicos, no antibióticos, no estupefacientes. Solo dispositivos médicos, si es permitido que lo realice un establecimiento que esté registrado como droguería y farmacia. Sí, en el caso de dispositivos médicos, estos productos tienen un poquito menos control en cuanto al llevar una receta médica, por eso estos tipos de productos que son afines sí podrían comercializarse. Sí, en el caso de licenciada Norma Mudarte indica que le exigen hasta del gerente. La verdad es que ese punto sí tendría que evaluarse, porque si el gerente tuviera la responsabilidad de realizar alguna actividad dentro de planta o un tipo de supervisión, sí tiene que contar con una tarjeta de salud, ¿verdad? Es donde se tiene que evaluar qué actividades va a realizar y qué requisitos se le van a solicitar. 95. Creo que con las preguntas en el chat ahí estamos. Vamos a revisar las preguntas de Facebook. 60. En el caso de la norma de almacenamiento y distribución de medicamentos, una casa o una vivienda no tiene los requerimientos mínimos para almacenar. Sí, es correcto. Lo que sucede es que lo que se podría hacer y que muchas veces se ha visto y sí se autoriza es que el ingreso a la casa, por ejemplo, ponen un espacio en donde va a ser el almacenamiento de una bodega y esto queda completamente independiente a la vivienda. Eso es lo que tendría que garantizarse. ¿Qué acciones tiene el ministerio con respecto a las ventas de medicamentos en tiendas? La verdad es que tenemos la potestad de poder hacer inspección en este tipo de establecimientos. Se ha intentado ejecutarla, pero en estos casos muchas veces la seguridad del personal nos ha tenido que llevar a retirarnos de los establecimientos. En la actualidad lo que estamos intentando trabajar por parte de la unidad y es lo que se está evaluando es poder trabajar con concientizar a la población que adquieran productos únicamente de establecimientos autorizados por el departamento, ya que al tenerlos autorizados por parte del departamento, estamos asegurando unas adecuadas condiciones de manejo y distribución de los productos. Por lo tanto, es muy importante tomar en consideración esa parte. Para un laboratorio de productos naturales, ¿se cambiará la vigencia de 3 años del certificado de buenas prácticas de manufactura o seguirán a 1 año de vigencia? Fíjense que en el caso de laboratorios naturales no puede cambiarse porque el RTCA es el que establece la vigencia de la certificación y el RTCA es una legislación de mayor carácter y de mayor nivel para los establecimientos. Por lo tanto, en estos casos sí se va a tener que mantener en una vigencia de 2 años. ¿Emitirán comunicados a los hospitales y clínicas sobre esta nueva disposición? Sí, esto lo vamos a trabajar en conjunto con ustedes, ¿verdad? Y de la mano de ustedes, porque al momento de ustedes no tener esa potestad de que ellos le presenten su licencia, podrán notificarnos a nosotros y nosotros daremos el seguimiento correspondiente para lograr que los establecimientos puedan tener su autorización correspondiente, ¿verdad? Entonces, eso creo que es algo que podremos trabajar de la mano tanto profesionales farmacéuticos de droguerías junto con nosotros y de igual manera nos vamos a unir un poquito a DRACES, lo estábamos viendo las últimas veces, porque ellos les conceden licencias a los hospitales, ¿verdad? Pero las licencias que ellos conceden más son infraestructuras sanitarias para verificar que cuenten con las condiciones adecuadas para atender a los pacientes, que tengan los insumos adecuados, que cuenten con médicos colegiados,
que van a prestar los servicios, ¿verdad? Pero creo que esta parte sí la vamos a trabajar tanto de la mano ustedes para que podamos garantizar que todos cuenten con sus permisos correspondientes. En el caso de las áreas de los hospitales públicos, si ustedes se dan cuenta, en la norma 7 de droguerías, los excluye a ellos, incluso a las farmacias de Proama, Centro Médico Militar. Entonces, ellos sí están completamente excluidos de contar con una licencia sanitaria de farmacia, porque dentro de la norma está establecida esta parte. Esto también se responde con la pregunta anterior. Ya lo establecimos. Eso también ya lo creamos. Solo voy a volver a aclarar que para colocar las etiquetas de X-Proam no es requerido que hagan una modificación a una ampliación de droguería con fraccionamiento. Únicamente las droguerías simples podrán hacerlo utilizando procedimientos establecidos, ¿verdad? El fraccionamiento primario, dependiendo de qué fraccionamiento se otorgue, es el empaque en frasco o blister de productos sólidos que pudieran hacerse por las empresas. Eso es lo que involucra un proceso de fraccionamiento primario. Cuando no se lleva control de las ventas de materia prima a establecimientos sin licencia sanitaria, se da la fabricación de productos en garage, que es lo que pasa actualmente con los productos cosméticos e higiénicos. Entonces, ¿qué controles realizará el ministerio de estos establecimientos? Y es que esto es bien importante porque, como les dije, si una distribuidora de materia prima va a vender productos a cualquier empresa que no tenga un ámbito comercial, por ejemplo, porque cuando yo hablo de materia prima que va a ser comercializada para instituciones que no van a hacer un proceso de fabricación, esto querrá decir que yo voy a poder vender generalmente procesos que van a ser para una limpieza de calderas, para un control de una bananera que muchas veces utilizan materia prima, pero no podría venderles ciertas materias primas que yo considero que son importantes, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a trabajar de la mano, porque si ustedes reciben una consulta de un establecimiento que quiere comprarles una materia prima que se utiliza en la fabricación de productos, lo más importante que se puede hacer ahí es una notificación a nosotros para que nosotros demos el seguimiento y podamos detectar una fabricación clandestina de cualquier producto, ¿verdad? Entonces ahí es donde tendríamos que trabajar. Abrirse una distribuidora de productos de venta libre en la ciudad y sí se puede vender a público. La verdad es que las distribuidoras en la autorización que tienen concedida es como importar, exportar y distribuir y expender productos afines y farmacéuticos de venta libre. Entonces, ellos pueden venderla a personas individuales, es correcto, también a otras distribuidoras y a farmacias de igual manera. El seguimiento que se está dando actualmente, como les comentaba, es evaluar de la manera en la que vamos a ver la comercialización de tiendas de ciertos productos. Sí, en el caso de las materias primas hay ciertos establecimientos que están vendiendo unas materias primas como bicarbonato, talco chino, aceite mineral, carbón activado y establecen que sí lo puede vender una droguería. Como ustedes pueden ver, la facultad de la droguería, según la definición, es importar, exportar y distribuir productos farmacéuticos y afines. Por lo tanto, si no tiene ningún registro sanitario como producto farmacéutico o afín, no puede ser comercializado por una droguería. Una distribuidora que coloca etiquetas X-Proam porque distribuye PMQ a entidades del Estado también estará autorizado para colocar las etiquetas sin licencia con fraccionamiento secundario. Ese es el punto que actualmente estamos evaluando también en la actualización de distribuidoras de materia prima. Nos falta afinar unos pequeños detalles en esta actualización para poder publicarla y tenerla vigente, pero igual que en las droguerías estamos trabajando que una distribuidora simple pueda colocar este tipo de leyendas para las instituciones y de igual manera se está evaluando lo de la leyenda complementaria. Entonces ese es el punto que estamos evaluando actualmente para las distribuidoras, pero
pero esta norma, la 7, es exclusivamente para droguerías. Modificaciones y ampliaciones. Incluye agregar una bodega. Mayra Barrientos, sí, una droguería con fraccionamiento, sí puede colocar el número de registro sanitario. Solo permítame. Es preocupante porque una distribuidora de materia prima empezó a vender a cualquier persona y ahora casi todos lo hacen. Entonces es urgentísimo para esta venta ilegal. Deben vender solo establecimientos o empresas relacionadas con el ramo. La verdad es que sí es correcto y tienen toda la razón con esa parte. Estamos evaluando la manera en la que vamos a poder llevar los controles. Todo relacionado, ¿verdad? Desde la importación y la distribución de la materia prima, porque dentro del departamento se ven ambas cosas, ¿verdad? Entonces creo que podemos trabajar en algo más específico para poder controlar esa parte. Modificaciones y ampliaciones, incluye agregar una nueva bodega, es correcto, por medio de una ampliación. Ustedes pueden agregar las bodegas en cualquiera que encuentren almacenados productos de su empresa. Creo que ahí estamos ya con las preguntas. Se respondieron tanto las del chat como de Facebook, entonces muchas gracias. Gracias a todos por su participación activa, sus preguntas. Pudimos ver que respondimos casi todas las preguntas que teníamos, tanto de Zoom como de Facebook. Sin embargo, si todavía persisten dudas o algo no ha quedado suficientemente claro, pueden escribir a los correos oficiales del departamento, a la unidad de vigilancia, monitoreo y control, a la jefatura del departamento. Los correos están disponibles en la página web y quiero también agradecer a la licenciada Margarita Portillo, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario para llevarle a cada uno de los que se conectaron a este enlace virtual esta información. Reiterarles que el Departamento de Regulación se encuentra a la orden y que todas las dudas, pues estamos para resolverlo en la medida de nuestras posibilidades. Que tengan un feliz día y estamos a la orden.